Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es espíritu, alma y cuerpo. El texto bíblico se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, debemos entender esta dimensión que está hablando el apóstol Pablo respecto a espíritu, alma y cuerpo. Solo Dios puede renovar tu mente. Solamente Dios puede renovar nuestra mente. Y es Dios que a través de su palabra te revelará sus pensamientos. Y solo estos pensamientos podrán cambiar tus pensamientos. Y esos pensamientos van a cambiar tus pensamientos y soltarán el poder de Dios en tu vida. Tenemos que ir siempre a la palabra para poder cambiar nuestros pensamientos, ver a la luz de esta palabra el pensamiento de Dios. Y es el pensamiento de Dios lo que nosotros debemos tomar o conocer para que estos pensamientos de Dios en nosotros puedan soltar ese poder en tu vida. El que no conoce realmente esta dimensión de espíritu, alma y cuerpo, no va a poder realmente prosperar en su relación con Dios. ¿Y por qué? Porque muchos creen que espíritu y alma son lo mismo. Y otros creen que solo tenemos alma y cuerpo. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros hemos sido hechos como un ser tripartito, de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En el griego, esta palabra espíritu, neuma, alma, psique y cuerpo, soma. Entonces, solamente ahí podemos diferenciar las tres partes existentes en el ser humano. Muchos confunden entre espíritu y alma, y otros creen que solamente tenemos alma y cuerpo, cuando el texto está mencionando que poseemos espíritu, alma y cuerpo. Si tú estuvieses hablando cara a cara conmigo, podrías ver mi cuerpo, incluso podrías tocar mi cuerpo, porque este es un cuerpo tangible, físico, y también podría hablarte a tu alma y podrías sentir alegría, miedo, temor, enojo. Podría herirte sin tocar tu cuerpo. Nosotros de forma constante estamos proporcionando esa información a nuestro ser. Tu cuerpo está proporcionándote información. Si te duele la cabeza, si estás luchando contra un resfriado, si estás agotado, cansado, si la ducha ha estado buena, tu cuerpo conoce eso. Y esa información es constante en cada uno de nosotros. Todos los días estamos recibiendo información de nuestro cuerpo, y también estamos recibiendo información de la parte emocional, de cómo estamos alegres, tristes, enojados. Y esa información nos proporciona el alma. El alma, usualmente conocida como personalidad. En la personalidad están pues la parte cognitiva, lo que es los pensamientos, emociones, memoria,
inteligencia, en la parte afectiva está los sentimientos, emociones. Algunos conocen la parte almática y la definen como mente, emociones y voluntad. Y esta es una definición incompleta porque también tenemos que incluir ahí la conciencia. La palabra de Dios siempre nos va a revelar una realidad espiritual. Siempre que vayas a la palabra de Dios te va a revelar una realidad espiritual. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios la que es espíritu y es vida. En esta dimensión espiritual que nosotros tenemos, uno no puede acceder a esta dimensión espiritual por vía natural, por tus sentidos naturales. Tú no puedes probar, oler, oír, gustar esta área espiritual. No lo puedes hacer por medio de tus sentidos naturales. No es un asunto también de emoción, de sentimientos. No hay una vía natural que te permita el acceso a esta realidad espiritual. Solamente es por medio de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63. Jesús está hablando de que la palabra de Él es espíritu y es vida. Esta palabra de Dios es para nuestro espíritu. Cuando tú hablas con la palabra de Dios hacia una persona, tú estás hablando a su espíritu. Es la palabra espiritual conectada a su espíritu de esa persona. Cada vez que usas la palabra y empiezas a declararla, tú estás hablando a su espíritu de esa persona. Porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro con este personaje llamado Nicodemo. Nicodemo era un miembro del Sanedrín prominente, un hombre muy reconocido. Y él se acerca a Jesús de noche para no ser visto por los demás y le dice, maestros, solamente uno que tiene a Dios puede hacer estas señales que tú haces. Y Jesús le habla a este hombre Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y mire que Nicodemo, frente a este mensaje que recibe de Jesús, él dice, ¿es que acaso tengo que volver al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Él estaba tratando de que por vía de la razón entender esta realidad espiritual. No es por tu intelecto o por tu razón que tú puedes acceder o entender o ver esta realidad espiritual. Esto solamente es posible a través de la palabra de Dios. Nicodemo estaba usando su intelecto, sus razonamientos. Y él le decía, tengo que volver por segunda vez al vientre de mi madre y nacer por segunda vez. Así muchos no entienden esta realidad espiritual porque solamente actúan o operan en el plano almático. Son guiados por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que ven en el plano natural o físico, por lo que escuchan. Pero tú no puedes ingresar a ese ámbito espiritual por esa vía natural, por tus sentidos naturales. Y Nicodemo estaba tratando de usar sus sentidos
naturales, sus razonamientos, para poder comprender esta realidad espiritual. Y la única manera de acceder a ese plano espiritual, Jesús lo señala y dice, te es necesario nacer de nuevo. En Juan 3, versículo 6 dice, Jesús le dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando hace mención a la carne, no está hablando aquí de la dermis o epidermis, sino de algo físico, algo tangible. Y esto incluso incluye la parte almática. De esa parte está hablando, ¿no? Y dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús mismo hace la diferenciación de lo que es la parte física, tangible, y de la parte espiritual. Muchos creyentes no hacen la diferenciación de estas dos dimensiones, ¿no? De la física y la espiritual. Y lo que hacen es caer en una confusión, en una frustración y a veces en una incredulidad. La única manera de que tú prosperes en tu vida espiritual, prosperes en tu relación con Dios, es conociendo este ámbito de espíritu, alma y cuerpo. Solamente en la medida que tú puedas realmente conocer eso, va a haber progresos en tu vida espiritual. No puede haber progresos si es que tú confundes esa dimensión. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, hace mención la experiencia que tiene Eliseo con su criado Giese. Un rey quería tomarlo a Eliseo y envía a una ciudad, ¿no?, su ejército para que lo tomen a Eliseo. Y el criado se levanta temprano y sale a ver y ve un ejército grande y él queda atemorizado porque dice, un gran ejército. Y va corriendo al profeta Eliseo y le menciona lo que había visto. Y el profeta le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado Giesi no entendía lo que le estaba diciendo el profeta Eliseo. Y en ese momento el profeta Eliseo ora a Dios y le dice, abre los ojos de Giesi para que vea. Y le fueron, dice, abiertos los ojos al criado y vio que ciertamente eran más los que estaban con ellos que los que estaban ahí fuera en esa ciudad, ¿no? Aquí vemos, el profeta estaba teniendo una percepción desde un plano espiritual y el criado tenía otra percepción, físico, natural, y ambos se movían ahí en ese escenario. Y uno mirando la parte natural, física, el otro desde un plano espiritual. Uno puede decir, pero ambos estaban viendo. Sí, ambos estaban viendo, pero Pablo también nos habla en 2 de Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Está hablando de dos formas de ver, uno dentro del plano natural y otro dentro del plano espiritual. Y así hay creyentes que están operando en el plano natural y otros que están operando en el plano espiritual. Ambos están viendo, pero uno ve desde una manera física, usa sus sentidos naturales, puede ver, oír, y hay otro que opera en el plano espiritual. También ahí puede ver, oír. Son dos maneras de moverse en este mundo, en realidad.
Y el profeta Eliseo, él se movía dentro del plano espiritual. Él estaba viendo el espíritu desde la perspectiva espiritual. Mire, cuando usted va a la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a mostrar esta realidad espiritual, te va a mostrar esta dimensión espiritual, te va a mostrar lo que en realidad hay en esta dimensión espiritual. No es algo que va a ser, sino es algo que ya está hecho y que está ahí en esta dimensión espiritual. Para que tú conozcas quién eres en realidad, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te mostrará esta área espiritual. Te hará conocer lo que hay en esta área espiritual. Y ahí no ingresas con tus sentidos naturales. Voy a probar, voy a ver, ¿no? Ahí ingresamos creyendo cada promesa, creyendo cada palabra de Dios. Con la palabra de Dios podemos conocer lo que hay en esta área espiritual. Y esta área espiritual nos va a mostrar realmente quiénes somos, qué es lo que tienes, qué es lo que tú puedes hacer. Eso está en esta dimensión espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Tú eres un hombre espiritual. Es tu espíritu el que ha nacido de nuevo, no tu cuerpo ni tu alma. Es tu espíritu el que ha nacido de nuevo, no es tu cuerpo ni tu alma. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está hablando de esta dimensión espiritual, está hablando de este nuevo hombre espiritual. Y este nuevo hombre espiritual ha sido creado, dice Pablo. No es que Dios ha restaurado a un hombre, no, Dios ha creado un nuevo hombre. Ese nuevo hombre eres tú. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, tiempo pasado. He aquí todas son hechas nuevas, tiempo presente, todo ha sido hecho nuevo. Todo ha sido hecho nuevo. Entonces, este nuevo hombre es hecho a imagen y semejanza de Cristo. Este nuevo hombre tiene al Espíritu de Dios en su vida. Es Dios quien ha hecho morada en él y ha venido trayendo a su vida sus atributos, su naturaleza, su amor, sus buenos deseos y su poder. Todo eso ha sido colocado en nosotros. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él no deja su poder, no deja su naturaleza, no deja sus atributos, no deja su poder. Él ha venido con todo a nuestro ser y está habitando en nosotros ese poder de Dios, esa naturaleza de Dios. Esos atributos de Dios están en cada uno de nosotros, no están fuera de nosotros, están con nosotros día a día. Ese espíritu que nació de nuevo viene con todo, esos atributos, poder, con toda la gloria de Dios ahí en nosotros. Ese nuevo hombre ahora tiene una nueva identidad. Claro que no puedes verlo ni sentirlo, ¿no? Es que se halla en tu espíritu. Este hombre espiritual no lo puedes tocar. Si quieres saber cómo es tu espíritu, tienes que verlo a través de la palabra de Dios. Pablo dice que este nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. O sea, este nuevo hombre es justo y santo. Y ahí muchos están preguntando, ¿cómo va a ser justo y santo? Pero si yo peco. Tú te evalúas en razón de tus actos, de tu comportamiento, por las cosas que tú ves. Pero
Tú eres un nuevo hombre espiritual, un hombre que ha sido creado en justicia y santidad. En tu espíritu no hay pecado. No hay pecado en tu espíritu. Incluso cuando pecas, no hay pecado. Ese es el nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad, que habla Pablo en la carta de Efesios. Este nuevo hombre es idéntico a Cristo. ¿Por qué no se manifiesta este nuevo hombre en nuestra vida? ¿Por qué tu espíritu no gobierna sobre tu cuerpo, sobre tus actos, sobre tu comportamiento? ¿Por qué no se manifiesta este nuevo hombre en tu vida? No se manifiesta porque tú no has renovado tu mente. Tu mente no tiene el pensamiento de Dios. Y como no tiene el pensamiento de Dios, no se va a manifestar esa realidad espiritual de tu vida, en tus acciones, en tu conducta. Y no se manifiesta justamente por eso, porque si estás luchando con un mal carácter, estás luchando con dominar esa área de tu vida, un mal carácter, es porque no tienes el pensamiento de Dios. Entonces no se trata de que tú ores, Señor, cambia mi carácter. No, el Señor nos ha dado su palabra. Y en su palabra están los pensamientos de Él. En su palabra no vas a hallar una mala noticia, ¿no? En la palabra no te va a decir que tú eres un gusano, tú eres asqueroso, tú eres inmundo, tú eres un hombre vil, que eres menospreciado. No, eso no vas a encontrar en su palabra. En su palabra vas a encontrar solamente buenas noticias. En su palabra vas a encontrar el amor de Dios hacia tu vida. Es un amor que es incondicional. Él te ama de una forma incondicional. Es Dios mostrándote su amor, el amor que fue expresado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz. En esa cruz Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y ahí derramó su sangre preciosa. Todo eso evidencia la grandeza del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Tenemos que conocer qué es lo que Dios piensa de nosotros, cómo nos ve Dios a nosotros. Él nos ve como sus amados, Él nos ve como justos, Él no nos ve como pecadores. Él no te ve como pecador. Tú puedes estar viéndote como pecador, pero Él no te ve como pecador. Entonces lo que nosotros debemos hacer es aprender a vernos como Dios nos está viendo. Y no en razón de nuestras acciones, sino en razón de la obra de Cristo. Pero existe este nuevo hombre espiritual, que es justo y santo. Ha sido creado de esa manera. Juan lo dice en otras palabras, pues como es Él, como es Cristo, así somos nosotros. Este hombre espiritual es idéntico a Cristo. Muchos se guían por la parte almática en su caminar en la vida como creyentes. Si un hermano no te saluda, tú te sientes mal. Que me miró mal o que habló mal de mí. Si tú estás moviéndote en ese plano, estás guiándote de una forma almática. Nosotros no somos almáticos, nosotros somos seres espirituales. Funcionamos de esa manera. Cuando Dios se dirige a ti, se dirige de espíritu a espíritu. Pablo lo dice en Romanos 8:17, dice, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire cómo el espíritu habla a nuestro espíritu. Y así Dios habla a nuestro espíritu. Él se relaciona con nosotros a través del espíritu. Por eso es que dice Juan capítulo 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea,
Nosotros nos relacionamos con Dios en espíritu y en verdad. No dice que en el plano almático, no está hablando de eso. Es de espíritu a espíritu. Tú eres un ser espiritual. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Tienes un cuerpo, pero el que le da vida a tu cuerpo es tu espíritu. No es tu cuerpo, ¿no? Es tu espíritu el que le da vida a tu cuerpo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él hizo un hombre perfecto, pero no tenía vida. Y Dios es el que sopló vida sobre esos cuerpos. Y dice, cuando sopló su aliento, el hombre recibió vida y se levantó, ¿no? Adán. Lo que le da vida a tu cuerpo es tu espíritu. Y nosotros tenemos una parte almática donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos. Tenemos un cuerpo donde están nuestros sentidos. Y todos usamos día a día nuestras emociones, nuestro intelecto. Usamos nuestros sentidos naturales. No es que sean malos la parte almática o nuestro cuerpo. Dios lo ha dado siempre con un propósito. Pero nosotros, en esencia, somos espíritu. Y tu espíritu es el que debe gobernar sobre tu cuerpo. Es tu espíritu. No son tus emociones, no es tu razón. No es tampoco tus sentidos naturales. Somos seres espirituales. Y por eso es que Jesús usa siempre estas palabras. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice. Y cuando está diciendo la carne, no está hablando de la dermis o epidermis. El sentido que tiene de carne en esa palabra está hablando de tus sentidos naturales, está hablando de tu parte almática. Dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es como un espejo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22, dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Voy a explicar esta parte, hermano. La palabra de Dios es como un espejo. Cuando tú vas a un espejo, te miras ahí en el espejo y ves si estás desgreñada, estás aseada. El espejo te proporciona una información de cómo estás tú. Y uno toma confianza en lo que el espejo pues le muestra, ¿no? Y nosotros vamos al espejo todos los días. Todos los días tú vas al espejo a preguntarle cómo estás. Y tú ves tu imagen, tú te ves ahí. Claro, no de forma directa, ¿no? Porque tus propios ojos jamás han visto tu rostro. Lo que estás viendo en un espejo es un reflejo. Pero confías en esa información que te está proporcionando el espejo. De la misma manera, la palabra de Dios es como un espejo. Y aquí Santiago dice, algunos van a ese espejo, se miran y luego se van y se olvidan. Entonces habla de ser hacedores de la palabra. Pero dice, van al espejo y el espejo les proporciona una información. Tú cuando vas a la palabra te va a decir quién eres en realidad. Te va a hacer conocer lo que tú eres. Te va a decir quién eres.
La palabra no te va a decir que eres pecador. Eso no está en la Biblia. No vas a encontrar en la Biblia ese mensaje. Que te hable, que te diga que tú eres pecador. La Biblia te va a decir que has sido creado en justicia y santidad, que eres justo, que eres santo. Entonces yo tengo que mirar la palabra de Dios para conocerme a mí mismo. La palabra de Dios nos muestra que nuestro espíritu es el que nació y este espíritu tiene una nueva identidad. Amén. Entonces es una identidad. Claro, nosotros poseemos un DNI y ahí está nuestra identidad de quiénes somos. Nuestro nombre, apellidos, eso proporciona ese documento. Pero en el plano espiritual tenemos también una identidad que deberíamos conocer. Esta identidad es resultado de la obra de Cristo. Y en esa obra de Cristo vemos cómo Dios nos ve a nosotros. Nos ve como justos, como santos. Nos ve como más que vencedores, como reyes. Nos ve como hijos de Dios. Entonces yo tengo que aprender a verme como Dios me está viendo. Y bueno, ahí no termina el mensaje de Santiago. Santiago dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, está hablando de la gracia, hermano, la de la libertad. Si yo estoy mirando todos los días a ese espejo, que es la palabra de Dios, todos los días, dice, y ahí no queda, dice, porque dice, y persevera en ella. Hay algunos que se miran en el espejo y se van, pero tú debes ir al espejo de la palabra de Dios y perseverar ahí y ver día a día, estar viendo en esa palabra de Dios, tú empiezas a ver quién eres. Y este acto de perseverar involucra no solamente el creer en esa palabra, en creer lo que dice la palabra de Dios respecto a quién soy, sino que también tengo que ponerlo en mi boca, hablarlo. Eso es perseverar. Tengo que hablar quién soy yo ahora en Cristo. Y tienes que ahí caminar, estás caminando y estás hablando y estás declarando, soy justicia de Dios en Cristo, soy santo, soy hijo de Dios, soy su amado de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es perseverar en ella. Tú vas a la palabra, es tu espejo, pero el espejo te muestra quién eres y tú ahí te detienes mirando eso día a día. Y vas día a día, y eso va forjando en ti una conciencia de justicia, una conciencia de santidad, una conciencia de libre. Y eso es lo que va a orientar finalmente tu vida. Amén. Eso es lo que va a orientar, va a dirigir tu vida. Aleluya. Esa es la realidad espiritual que para muchos a veces nos es difícil comprender. Cuando nos habla la Escritura, nos habla de esta realidad espiritual. Dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de esa dimensión espiritual. O cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, está hablando de esa dimensión espiritual. O cuando Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esta bendición espiritual, Dios ha bendecido a este hombre espiritual y lo ha bendecido con toda bendición espiritual. Tú y yo hemos sido bendecidos. Este hombre espiritual ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Pero si tú empiezas a llevarlo esto al plano natural y vas a querer entender esta realidad espiritual, lo que va a ocurrir es que vas a frustrarte. Va a haber una confusión y finalmente vas a terminar en una incredulidad. Porque esto es un asunto espiritual. Y tú no solamente eres cuerpo y alma, eres un ser espiritual. Y Dios le habla a ese hombre espiritual. Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús, Juan 6:63.
Dios siempre le va a hablar a tu parte espiritual, porque eres un ser espiritual. Aleluya, damos gracias a Dios por darnos este tiempo de conocer su palabra. Voy a orar. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo entre a tu vida y puedas tener esta experiencia que Jesús le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento, porque Jesús le dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La única manera de que tú puedas ver el reino de Dios es mediante la experiencia del nuevo nacimiento. Si tú quieres realmente tener esta experiencia del nuevo nacimiento, es necesario reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Yo te voy a guiar ahí una oración, repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa. Gracias por amarme, gracias por haber dado tu vida. Y la cruz fue la prueba de que tú me amas. Este día yo te recibo, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por entrar a mi vida. Gracias porque ahora sé que tú eres mi Señor y Salvador. Bendito seas Jesús. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele ahí al amado Espíritu Santo que está en tu vida, que te guíe a una iglesia cristiana. Él te va a guiar. Dile, amado Espíritu Santo, guíame a una iglesia cristiana donde pueda aprender tu palabra. Y Él te va a guiar a una iglesia cristiana. Voy a orar también por la salud. Ahí donde tú estés, el sacrificio de Cristo también fue para nuestra sanidad. Amén. Dice que por su llaga fuimos sanados. Solamente vas a declarar ahí donde te encuentres. Declarar, tomo mi sanidad. Me declaro sano en el nombre de Jesús. Eso es lo que vas a declarar. Amén. Voy a orar estos momentos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu sacrificio, el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, fue para nuestra sanidad. Te pido estos momentos, Señor, por los que están teniendo problemas en su salud, de su hígado, sus riñones, sus pulmones. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Lo declaramos sano ahora en el nombre precioso de Jesús. Sus pulmones sean limpiados, Señor. Todo virus, toda bacteria salgan ahora en el nombre de Jesús y sean limpiados. Infecciones pulmonares en el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaramos sanidad. Problemas con la artritis, Señor, sus ligamentos, tendones, músculos. En el nombre de Jesús ordenamos que nuevamente vuelvan la movilidad de sus músculos, Señor. En el nombre de Jesús, así lo declaramos, las funciones cerebrales, Señor, si alguien ha perdido su visión, audición, memoria, hay parálisis, Señor, los declaramos sanos, Señor, nuevas neuronas en su cerebro, en todas sus áreas, Señor, del lóbulo occipital, temporal, parietal, frontal, Señor. Si alguien ha perdido el habla, nuevamente vuelva el habla en el nombre de Jesús. Y declaramos sano en el nombre precioso de Jesús. Y te agradecemos por tu amor, Señor. Hemos orado en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, nos despedimos, iglesia amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.